En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Es una suma impagable. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole toda la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Hay que tener mucho cuidado con las cifras en este caso, porque el primero son 10,000 talentos y el segundo son 100 denarios, que es una suma muy fácil de pagar. Volvamos al texto. Se encontró con un compañero que le debía tan solo 100 denarios. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Y esto yo creo que fácilmente lo podemos recoger en la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo no puedo creer que sigamos pidiendo el perdón de Dios cuando no somos capaces de perdonar a quien nos ha hecho daño. También estoy convencido que los errores que yo he cometido son mayores que los errores que los demás han cometido conmigo. Por supuesto, mis pecados son de grueso calibre. Mis pecados son de grueso calibre. Tal vez las ofensas que recibo de los demás no tienen el grueso calibre que tienen mis pecados de mi vida como ser humano y como sacerdote. Y tal vez eso te pasa a ti. Tus pecados son de grueso calibre y las ofensas que te hacen los demás no le llegan a los tobillos a los pecados que tú diariamente cometes. Nuestras deudas, las tuyas y las mías, son impagables. Pero las deudas que otros tienen con nosotros son muy fáciles de cancelar. Y eso es tal vez lo que no estamos viendo. Por eso, si Dios nos perdona a nosotros las deudas que son impagables, porque hemos cometido tal vez errores garrafales, ¿cómo no perdonar a aquel que tal vez por su ligereza dijo 2 o 3 palabras en contra nuestra? ¿Cómo no perdonar a aquel que de repente se quedó con algo nuestro? Yo creo que en la medida en que amamos, en esa medida perdonamos. Y puesto que Dios nos ha amado hasta el extremo, nos perdona sin hacer ninguna contabilidad. Es decir, el perdón de Dios no es mezquino ni calculador. Y también así tiene que ser nuestro perdón. Si queremos recibir perdón de Dios, demos perdón a aquellos que nos han ofendido. Soltemos, dejemos marchar personas, acontecimientos, situaciones, momentos muy desagradables que seguramente nos lastimaron y nos hirieron, pero que vale la pena soltar todo eso para hacernos acreedores al perdón y a la misericordia de Dios, de tal manera que podamos ser hijos de Dios
hijos de Dios parecidos a Dios, que si Él nos perdona, también nosotros perdonamos. Nunca está de más perdonar y nunca es suficiente el perdón que damos. No es 7 veces, es 70 veces 7, que significa una actitud continua en nuestra vida de fe. Itinerario cuaresmal. Recuerda, YouTube, el buen Dios. YouTube, Padre Pedro Justo.